Buenas, vamos a trabajar con el tema de números complejos. Los números complejos se utilizan en diferentes ramas de la ingeniería y la ciencia, como por ejemplo para lo que es la física térmica o para la parte de la electrónica en la impedancia eléctrica. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante usa las definiciones de números complejos en la resolución de problemas vinculados a su carrera, siguiendo un proceso lógico fundamentado en la obtención de la solución y muestra sus cálculos con orden y pertinencia. Los contenidos son los siguientes: definición de números complejos, operaciones con números complejos, fórmula de Euler y potencia y raíces de números complejos. Empecemos. ¿Qué cosa es un número complejo? Un número complejo, Z, es aquel que puede escribirse de la siguiente forma. Observemos nosotros que tenemos dos partes, un z que es igual a a más i por b, donde i es llamada la unidad imaginaria, donde i cuadrado es igual a menos 1. De ahí que i es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Notamos también que a y b pertenecen a los números reales. A se le llama la parte real de nuestro número complejo y b la parte imaginaria. También se puede escribir de la siguiente manera, como a igual r e de z, b igual i m de z. Los números complejos, dos números complejos son iguales solo si las partes reales de ambos son iguales entre sí, como también las partes imaginarias. Por ejemplo, si tenemos que z es igual a más i por b y otro número complejo b doble igual a c más id, para que estos números complejos sean iguales, a debe ser igual a c y b debe ser igual a d. Muy bien. Vamos ahora a trabajar con lo que vamos a llamar potencia de un número i, potencia de la unidad imaginaria. Hemos visto que i cuadrado es igual a menos 1, de donde i es igual a la raíz de menos 1. I cuadrado es igual a menos 1, que está por acá. Ahora, si yo tengo i al cubo significa que a este menos 1 lo voy a multiplicar por i, o desdoblo, ¿no? Utilizando la ley de exponentes. I cuadrado es igual a i por i cuadrado. Pero yo sé que i cuadrado vale menos 1. Entonces, i al cubo sería i por menos 1 menos i. Y a la cuarta sería i cuadrado por i cuadrado. Pero yo sé que i cuadrado es menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. Ahora, de esta parte que estamos analizando, podemos llegar a esta conclusión. Que i a la 1 obviamente es i, i al cuadrado es menos 1, i al cubo es menos i, y i a la cuarta es 1. Notamos que si por cada 4 repetimos, los números se repiten. Vuelta es una sucesión igual. Miren, por ejemplo, si i a la cuarta, a i a la quinta lo puedo poner como i a la cuarta por i. I a la quinta es i a la cuarta por i, pero i a la cuarta es 1. O sea, sería 1 por i, pues sale i. Igualito para i a la sexta, ¿no? I a la sexta yo lo puedo poner como i a la cuarta por i cuadrado, por ejemplo, ¿no? Y sería entonces 1 por menos 1 menos 1. Entonces, cada 4 se van a repetir los valores de i, menos 1, menos i y 1. Entonces, podemos valernos de lo que estamos analizando para hacer ejercicios de este tipo. Por ejemplo, si yo tengo i a la 35, eso lo puedo desdoblar como i a la 34 por i. I a la 34, en vez de poner 34, yo puedo poner i 2 por 17, porque 2 por 17 me da 34. Entonces, pero yo puedo reemplazar esta i. Yo sé que i cuadrado vale menos 1. Menos 1 a la 17 por i. Pero un número negativo elevado a una potencia impar sigue siendo negativo, o sea, sería menos. Entonces, menos 1 por i saldría menos i. Significa que lo puedo reducir. I a la 35 es lo mismo decir menos i. Tipo de problemas salen con estas potencias de i. Vamos ahora a trabajar con el módulo conjugado y opuesto de un número complejo.
sea un número complejo de esta forma, ¿no? Z igual a A más BI. La conjugada es, primero que se representa por el Z con una rayita arriba, lo cual me indica que es la conjugada de un número complejo. Como nos dice acá, solo se cambia el signo de la parte imaginaria. Entonces, si este es más, se va a cambiar la parte imaginaria por menos. La conjugada de A menos B por I, su conjugada será A más B por I. Algunas identidades importantes. Z más Z conjugada va a ser igual a 2 veces la parte real del número complejo. Z menos Z conjugada va a ser igual a 2 veces la parte imaginaria del número complejo. Y Z por Z conjugada va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado. O sea, la parte real al cuadrado más el coeficiente de la parte imaginaria al cuadrado. Ejemplo, si yo tengo 3 más 4i multiplicado por 3 menos 4i, eso va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado da 9, 4 al cuadrado es 16, entonces 9 más 16 pues sale 25. Quiere decir entonces que si yo multiplico un número complejo por su conjugada, me sale un número real. Muy bien. Operaciones con números complejos. Tenemos las 4 operaciones básicas. Suma y resta. Entonces sea el z a más i por b más b doble, el número complejo b doble c más i por b. Lo podemos hacer por fórmula, pero también analizando, pues no, la parte real pues se sumará con la parte real. De a más c formará la parte real de la suma. Y la parte b más d será la parte imaginaria de esta suma de complejos. De la misma forma con la resta. El a menos c me dará la parte real de la resta y b menos d me dará la parte imaginaria de esta resta. Imaginario con imaginario, real con real. Para el producto lo podemos hacer utilizando la propiedad distributiva, o sea, a por c más a por i por d, i por b por c, o b por d por i cuadrado. O también, si tenemos nuestra buena memoria, pues también podemos hacerlo por fórmula, ¿no? Sería, la parte real sería a por c menos b por d, más, en la parte imaginaria, a por d más b por d. En la división de números complejos, si ustedes se han dado cuenta, vamos acá a apelar al tema de la conjugada, ¿no? Vamos a hacerlo con los ejercicios, vamos a notar que acá realmente se trabaja con la conjugada, a multiplicarla abajo. Pero también podemos hacerlo por fórmula. La fórmula es, para la parte real, a por c más b por d sobre c cuadrado más d cuadrado, más, para la parte imaginaria, b por c menos a por d sobre c cuadrado más d cuadrado. Vamos con unos ejemplos para explicar mejor esto. Dice, dados los dos números complejos z1 igual a 3 más 5i y z2 igual a menos 4 más 3i, determinar suma, resta, multiplicación y división de estos números complejos. Entonces, para la suma, parte real con real sería 3 menos 4 es menos 1. 5 más 3 es 8. De frente, ¿no? Lo estamos haciendo, ponemos acá el resultado de la suma de estos complejos. Ahora vamos con la resta. Sería 3 menos menos 4. 3 menos menos 4, pero menos por menos da más. Y 3 más 4 daría 7. Entonces ponemos un 7 acá. Luego 5 menos 3 daría 2, sería 2 por i. Entonces ya tengo la suma y ya tengo la resta. Para el tema de la multiplicación, por ejemplo, acá lo estamos haciendo por distributiva, ¿no? También es más práctico si no me recuerdo la fórmula. Yo normalmente lo hago por distributivo. Pero recuerden que también la fórmula es válida, obviamente. Entonces sería, pues, ¿no? Multiplicamos, ponemos un complejo al costado del otro y multiplicamos 3 por menos 4 menos 12. 3 por 3 da 9. 9, ¿no? 9i. Vamos con el 5 ahora. 5 por 5i por menos 4 es menos 20i. 5 por 3 es 15 e i por i es i cuadrado. Pero recordemos que i cuadrado es igual a menos 1.
Entonces, si y cuadrado es igual a menos 1, sería 15. Reemplazamos a y cuadrado por menos 1, sería esto menos 15. Menos 12 menos 15 es menos 27. Y acá 9i menos 20i sale menos 11i. Lo cual me dice que el z1 por el z2 sería menos 27 menos 11i. Y se acabó la multiplicación sin necesidad de recordar fórmula. Acá para la división, vamos a dividir el complejo 3 más 5i entre menos 4 más 3i. Si ustedes se han dado cuenta, estamos multiplicando por su conjugada. Sería menos 4 más 3i, su conjugada es menos 4 menos 3i. Multiplicamos por la conjugada y resulta que abajito, bueno, tenemos que multiplicar abajo y arriba por lo mismo. Entonces, acá abajo sería menos 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. Ya tenemos la parte real, porque nosotros acabamos de ver que cuando yo multiplico un complejo por su conjugado me sale un real, que en este caso va a ser 25. Con eso estoy eliminando la unidad imaginaria del denominador. Entonces esta división se ha convertido en una multiplicación de estos dos números complejos. Entonces pasamos a multiplicar como en el caso de la multiplicación, pues no sería pues 3 por menos 4 menos 12. 3 por menos 3 menos 9i. 5 por menos 4 menos 20i. 5 por menos 3 menos 15i cuadrado. Otra vez, el i cuadrado es menos 1. Menos 15 menos 1 es 15. Menos 13 más 15 sale 3. De ahí que aparece este 3. Luego, menos 9i menos 20i es menos 29i. El 25 se distribuye en el 3 y en el menos 29 y ya tengo la división. Normalmente se expresa de esta forma, ¿no? Como su parte real y como su parte imaginaria, así separado. ¿Sí? Muy bien, entonces hemos hecho un ejercicio repasando las 4 operaciones básicas. Vamos ahora a trabajar con la representación de un número complejo. Un número complejo se puede representar de varias formas, ¿no? Vamos a ver, pero antes de eso vamos a establecer qué cosa es el módulo y qué cosa es el argumento. Nosotros hemos estado trabajando en coordenadas cartesianas. Esto se llama una ubicación de un punto en la coordenada cartesiana x, y. X e y, ¿no? Pero también yo puedo nombrar o especificar esta posición a través de dos cosas que ya no van a ser x e y, sino el ángulo de inclinación, que es el ángulo θ, y la distancia desde el origen hasta ese punto. Esa distancia se llama, cuando yo quiero hallar la distancia de ese complejo, se llama módulo. El módulo se representa por el z con dos barritas. ¿Y el módulo cómo se encuentra? Como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que no es otra cosa más que la fórmula de la distancia entre dos puntos. Ahí está el módulo. El argumento es el ángulo que forma este número complejo con la horizontal. El ángulo va a ser igual al arco tangente. Recuerden las funciones trigonométricas. Arco tangente, tangente a la menos 2, el arco tangente de y sobre x. Entonces, es otra forma de ubicar este punto, pero no utilizando las cartesianas, sino lo que se van a llamar coordenadas polares. Entonces, vamos a representar, miren, acá están las 4 representaciones clásicas de un número complejo. Conocemos esta que le vamos allá a definir como debe ser, forma binómica. Forma binómica, la que estamos utilizando hasta ahora, ¿no? Z igual a A más B por I. Tenemos después la forma cartesiana. Z es igual a A, B, donde A es la parte real y B es la parte imaginaria. Luego de eso tenemos la forma polar. Recuerden que es el mismo Z, el mismo número complejo. Z ahora lo voy a trabajar o lo voy a expresar utilizando su radio, su R. Recuerden que R es el módulo. La raíz cuadrada, ¿no? En este caso sería cuadrado más B cuadrado, ¿no? El R, como dice acá, es el módulo. Z es igual a R o el módulo multiplicado por I, ¿no? Y su exponente I por el ángulo θ, donde ya sabemos que el ángulo θ es igual al arco tangente de I sobre X. Forma polar. Ahora, aprovechando esta forma polar y teniendo en cuenta la aproximación de la fórmula de Euler, Euler nos dice que el E a la I por θ es prácticamente igual
a coseno de teta por i por el seno de teta. Eso nos permite entonces, de la forma polar, pasar a la forma trigonométrica. ¿Cómo? Reemplazando, pues, ¿no? El r, pues lo copiamos igual al r, pero en vez de poner e a la i por teta, lo reemplazamos por el coseno de teta más i por seno de teta. Y ahí están las 4 formas de cómo yo puedo expresar un número complejo. Ahora, ¿por qué son importantes las otras formas, como la polar y la trigonométrica? Porque me permite rápidamente encontrar potencias y raíces. Imagínense ustedes hacer un 2 más 5i a la 30. Tendríamos que multiplicarlo 30 veces. Entonces sería un poco engorroso. Para eso, entonces, la forma que yo pueda establecer o representar un número complejo me va a hacer más fácil estos procesos. Por ejemplo, si yo quiero encontrar una potencia, parto de lo siguiente. Z es igual a x más i por i. La forma binómica. Ahora, si esto yo lo elevo a la n, z a la n sería x más i por i a la n. Decía, si fuese n fuese 30, imagínense, ¿no? Sería bastante engorroso. Pero miren qué pasa si yo lo pongo como su forma exponencial o su forma polar. Z sería igual a r por e a la i por teta. Si yo lo elevo a la n, esto sería z a la n igual. Recuerden, si todo esto yo lo elevo a la n, entonces el n se pone como exponente del r a la n, y como i por teta es exponente, se multiplica nada más. Sería i por teta por n. I por teta por n. Entonces, la potencia, en vez de estar multiplicándolo varias veces, simplemente le multiplica el ángulo, a este ángulo. Ahora, esto también lo puedo pasar a la forma trigonométrica. Sería r a la n multiplicado por el coseno de n por teta más i por el seno de n por teta, donde vemos que la potencia y ahora está multiplicando solamente el ángulo. Y eso es más fácil para el trabajo de estas, para hallar las potencias correspondientes. De la misma forma para las raíces de números complejos. Vamos a trabajar, por ejemplo, una raíz, si lo ponemos como su forma fraccionaria, como exponente fraccionaria, pues por ejemplo sería z igual a la n por m, donde n es el exponente y m es el índice de la raíz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La raíz cuadrada de 2 es 2 a la 1 medio, ¿no? La raíz cúbica de 5 es 5 a la 1 tercio, así, ¿no? Entonces lo ponemos con su forma fraccionaria. Entonces z a la n por m es igual a la raíz de r a la m a la n. Entonces, a la forma exponencial va a afectar al módulo, entonces sería r a la raíz de m por n. Y este n por m va a multiplicar al ángulo, n por m, profesor, pero acá yo observo que hay esta expresión que dice 2k n por pi sobre m. ¿De dónde sale eso, profesor? Lo que pasa es que cuando yo encuentro raíces, también genero, al poder dar varias vueltas, porque recuerden que yo puedo dar 360 al dar una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, puedo generar varias raíces, ¿no? Las raíces prácticamente son infinitas acá, ¿no? Las raíces. Pero siempre nos van a pedir por la raíz principal, o sea, la primera raíz, o sea, solamente considerando coseno de n sobre m de teta más i por el seno de n sobre m de teta. Como dice acá, es un caso general lo que se representa de esta fórmula. Muy bien, entonces vamos a también grabar ejercicios para la aplicación de estas fórmulas que estamos explicando teóricamente. Muy bien, gracias por su atención. Hemos dado fin a la parte teórica de los números complejos. Muchas gracias.